precisamente nace de la necesidad de poder responder a la pregunta de por qué coleccionan los coleccionistas, cuáles son las pulsiones iniciales que llevan a los coleccionistas a llevar a cabo precisamente su obra. He organizado el 3CM en 3 puntos que son básicos en todo el trabajo y así podemos ir desgranando precisamente un poco lo más importante del trabajo. Primero es cómo se reescribe la contemporaneidad a través de las propuestas de nuestras protagonistas, a través de sus apuestas museísticas y a través de las obras que eligen. Vamos a reflexionar sobre el hecho de coleccionar y vamos a ver cómo se configura el sujeto a través de la colección. La figura del coleccionista es muchas veces olvidada por la historia del arte o, como diría Lola Jiménez Blanco, es tratada como un ser marginal y sin embargo es una pieza capital precisamente para la conformación de la historia del arte, para nutrir a los museos y para proponer esa nueva contemporaneidad que ponemos sobre el tapete. Nuestras 3 amigas que nos van a acompañar son Peggy Guggenheim, Helga Derbear y Patricia Fels de Cisneros. La elección de 3 mujeres tampoco ha sido casualidad, precisamente he elegido a 3 mujeres porque han sido, como ya singularizada en 1971, denotadas por la historia del arte, pero también están situadas en un lugar un poco decimonónico, por decirlo de algún modo, por el psicoanálisis, que también es un tema que vamos a tratar. De modo que, si les parece, vamos a pasar al primer punto, que es cómo estas 3 protagonistas conforman la contemporaneidad con sus propuestas. Peggy Guggenheim, que es quizá la más conocida, puede parecer que hoy en día tiene una colección absolutamente establecida, cómoda y clásica dentro de lo contemporáneo, y no es así. Muchas veces sus propuestas fueron muy arriesgadas y para ello tenemos una anécdota, que es la de la princesa Piranelli, que ya cuando era ella muy mayor, con su colección totalmente establecida en Venecia, precisamente tras visitar su casa decía que se tirara las pinturas por el balcón, que le quedaba una casa maravillosa. Quiero decir que efectivamente sus apuestas hoy en día pueden parecer clásicas, pero que no lo fueron. Para los temas que aquí tratamos, una de las aportaciones más importantes que hace Peggy es Art of This Century, galería que abre en Nueva York en 1942 y que se convierte ella misma, precisamente con el diseño de Frederick Kiesler, en obra de arte. Es un centro epitómico del movimiento moderno porque allí se crea la idea de América moderna precisamente que tenemos hoy en día. Apoya a Pollock, apoya a Motherwell, apoya a muchos artistas, creando precisamente esta idea de modernidad. De las apuestas que ella se hace aquí, que precisamente son importantes, es, entre otras, proponer por primera vez la exposición de género entre las que expone a Frida Kahlo, a Irene Ricci y a otras muchas mujeres. La segunda gran apuesta que hace es en Venecia. En Venecia abre el Palacio Bernier, donde se instala, ella se queda enamorada de Venecia en el 46, en el 49 ya se instala en este palacio donde monta su casa y su colección, y es una colección que ya en forma de museo dona a la Fundación Solomon Guggenheim, que es la fundación de su tío en Nueva York, en 1976. Me he podido entrevistar con Elena Minarelli, que es la actual responsable de educación del museo, y dice que actualmente el museo funciona como una sede italiana de la Fundación Solomon Guggenheim. Por tanto, tendríamos el ejemplo de un museo privado que funciona como una colección privada, pero cuya actividad financiera y administrativa corre a cargo del Estado italiano. Vamos a la segunda de nuestras protagonistas, Helga Derbear. Es la más apasionada de nuestras 3 amigas. Ella colecciona solo si se enamora, o sea, compra las piezas solo si se enamora, por tanto conforma una colección absolutamente ecléctica. En su caso, todo comienza en 1980 de la mano de Juana Mordón, momento en el que ya ella posee una colección, pero de la mano de Juana lo que hace es aprender precisamente sobre el métier. En 1984 Juana muere y al morir ella se hace cargo y precisamente ella, al hacerse cargo de la galería y de la colección, hace sus primeras propuestas, introduciendo en la España de los años 80 elementos tan importantes como es el vídeo o la fotoinstalación. Ella misma dice en unas declaraciones: con la fotografía la galería cambió de rostro. Empezamos a exponerla en 1986 y poco a poco ha pasado a ocupar la mayor parte del programa. Luego incorporamos artistas con instalaciones, introdujimos el vídeo, etc. En 1995 abre su galería y a la par la colección va creciendo cada vez más y va configurándose cada vez más. En 2003 la colección tiene tal envergadura que decide donarla al Estado español a cambio de, como ella misma dice, de un envoltorio. Así, después de varias pesquisas, en 2010 llega al acuerdo con el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el expresidente de la Comunidad de Extremadura, de situar su museo en este edificio modernista del centro de Cáceres. El edificio que fue reformado por Mansilla y Tuñón, por el estudio que también proyectó la ampliación, que es esta ampliación que vemos aquí, que estaba supuestamente proyectada para 2012, pero que no se pudo llevar a cabo porque faltan fondos, obviamente.
En este caso tendríamos una colección privada que da lugar a un museo público. Vamos a la tercera de nuestras coleccionistas. No, una cosa muy importante. Las aportaciones que hacen esta creación de la contemporaneidad Helga de Alvear es traer al panorama español artistas internacionales tan importantes como Ai Weiwei o Alex Sute. Pero no bastante con eso, también exporta la idea de contemporaneidad española, llevando al plan internacional a artistas como Santiago Sierra, precisamente con este vídeo que ella propone un año más tarde en Art Basel en Miami. Vayamos ahora sí con la tercera de nuestras invitadas, que es Patricia Phelps de Cisneros. En el caso de Patricia, todo comienza con unos viajes familiares que ella hace a la Patagonia, voy a decir, pero no es la Patagonia, es la Amazonas, a la Amazonas venezolana, y precisamente en estos viajes familiares se van dando cuenta en las compras que hacen de recuerdos que cada año la manufactura y la autenticidad de las piezas que compran va perdiendo su originalidad. Los pigmentos van dejando de ser naturales, las decoraciones dejan de ser naturales e incluyen plásticos, y entonces con un carácter preservador comienza a coleccionar. La colección comienza aquí, pero poco a poco se va configurando en una gran colección de colecciones con 5 partes, las 5 que vemos ahora mismo en pantalla, forma toda la historia de Latinoamérica. La Fundación Cisneros funciona como un museo, es un museo sin sede fija al modo de Marlowe, pero tiene la misma estructura que un museo, con dirección, con todas las partes de un museo. Precisamente esta idea de no tener un museo y de llegar y de difundir su propio legado es la idiosincrasia de la propia fundación. Su director, Gabriel Pérez Barreiros, con el que he podido entrevistarme, decía: la idea de museo desactivaría una de las bases fundamentales de la fundación, que busca sobre todo alianzas y no competencias. La fundación pretende llegar a cuantos más lugares mejor, porque pretende activar la mirada a través de la mirada del otro. Precisamente en este buscar llegar a cuantos más lugares mejor, ellos basan la política de su propio museo, que es, por una parte, una fuerte política de préstamos, como vemos con la colección Orinoco, que llegó el año pasado a Galicia, al Centro Vallas. Esta es la colección inicial, la de arte indígena, que nombrábamos al principio, que da comienzo a toda la colección. Por ejemplo, esta colección, con esta política que tienen de préstamos, ha llegado a ser vista por 7 millones de personas y ha llegado a lugares tan insospechados como Laponia, con todos mis respetos a Laponia. En la segunda política que ellos utilizan es, como diría la propia Patricia, una política de puentes o de unión con diferentes instituciones, como la que tiene, por ejemplo, por 5 años con parte de la colección de arte contemporáneo, en concreto 35 piezas con el museo, o como la que tiene con los museos de Boston o de Los Ángeles, con los que tienen un acuerdo por 30 años en los que cíclicamente van exponiendo parte de la colección colonial. En este caso, sería un museo privado, imaginario pero privado, una colección privada, pero la visión, la vocación es pública. Si les parece, vamos al segundo punto de la presentación, que sería ¿por qué coleccionan los coleccionistas? Estrella de Diego dice: tal vez para aprender a hacer historia de arte es necesario buscar en los márgenes. La historia se organiza por lo que se excluye, lo que se pierde. Sin pérdida no hay relato, dice el psicoanalista. Sin pérdida no hay historia ni historias. Es muy curioso que, ya que Estrella precisamente pone sobre el tapete el tema de los márgenes y del psicoanálisis, Ortega y Gasset a principio de siglo denominara al psicoanálisis como ciencia periférica. Dicho lo cual, hay dos ideas que están bastante generalizadas en el por qué coleccionan los coleccionistas. Por una parte, es una posibilidad de hacer tangible aquellos aspectos inasibles como es el poder, la relevancia social, la riqueza, la inteligencia, etc. Y por otra parte, es la manera de hacer perdurable nuestro nombre tras nuestra muerte. Como diría Lola Jiménez Blanco, entendemos el coleccionismo como un retrato, y entonces cuanto más configurado y más redondo esté el retrato, muchas más posibilidades tenemos de pasar a un futuro con cierto peso y con cierta importancia. Walter Benjamin nos dice que el coleccionar es intentar suavizar las tensiones entre el orden y el desorden, en su famosa teoría del caos. Por su parte, el psicoanálisis, y más concretamente Jacques Lacan, dice, mediante su teoría del espejo, el estallido del espejo, que precisamente la tensión se encuentra entre el ser y el reflejo especular de su propio ser. Él define esta teoría como: es el momento en el que el niño reconoce su propia imagen, ilustra el carácter conflictivo de la relación dual. Todo lo que el niño capta al quedar cautivo de su propia imagen es precisamente la distancia que hay entre sus tensiones internas y la identificación con dicha imagen. El caso es que parece que la cosa va de tensiones, bien sea por las tensiones caóticas que nos propone Walter Benjamin o por las tensiones ansiosas que nos dice nuestro amigo Lacan. Parece que el coleccionista esté abocado a tener que buscar una solución para vivir estas tensiones. Lo que el psicoanálisis propone es la sublimación, que es un mecanismo a través del cual, nos dice Alicia Arenas, los hombres adquieren un fin civilizatorio para la pulsión.
en tanto consiste en desplazar el fin sexual original hacia otro tipo de satisfacción, como el trabajo intelectual o el artístico, el cual a su vez rendirá tributo al narcisismo, pues es también una vía de reconocimiento social. Aparentemente, el coleccionista siente una tensión, precisamente por la tensión llega a la sublimación, intelectualiza esta tensión y entonces da por resultado la colección. Parece bastante fácil, pero la cosa es mucho más perversa y por tanto mucho más interesante, y entonces al investigar precisamente en estos asuntos nos damos de bruces con la famosa teoría lacaniana y psicoanalítica que dice que solo pueden coleccionar los hombres. Según el psicoanálisis, el hombre, cual Don Juan, no solo disfruta de la posesión de la pieza y de la riqueza de la pieza, sino de la propia contabilidad, llevando al hombre al mundo de la histeria, de la neurosis obsesiva, y dejando a la mujer el mundo de la neurosis histérica, que ya deberíamos de revisar cuánto hay de creación en esto, pero no nos podemos meter. Precisamente indagando sobre este aspecto, he podido entrevistarme con el doctor Martí, que es un médico especialista, un médico psiquiatra especialista en psicoanálisis, y que estudió con el hierro de Lacan en París y que conoció al propio Lacan. Y entonces nos dice, las mujeres no saben de número, utilizan lo que poseen para ser cada vez una diferente. La idea de la mascarada y el deseo de sorprender es lo verdaderamente femenino. De modo que, psicoanalíticamente hablando, a lo que el hombre responde con el todo, con el sentimiento de completud, que por eso sería coleccionista, la mujer responde con el no todo. La mujer cree en la excepción, sabe que hay márgenes y que hay periferia y por tanto los puede deber incluir en un momento dado. A lo que el hombre colecciona por su valor y por su cantidad, la mujer colecciona movida por objetivos sentimentales, que también aquí nos podríamos preguntar cuánto hay de consensuado en esto de que la mujer sea más sentimental que el hombre. Sea como fuere, nos podríamos preguntar qué hubiera ocurrido si estas teorías las hubiera planteado la señora Freud o la señora Lacan, pero hay más. Sigmund Freud nos dice que coleccionar es el deseo de controlar, precisamente por una teoría que él denomina Forda, que es una teoría que él basa en su nieto, lo observa a su nieto cuando tira un juguete con un cordel y ve cómo el niño precisamente disfruta de poseer el control del juguete, aunque no esté en su campo de vista. Si partimos de la base de que Freud era coleccionista, que lo era, del mismo modo que era Lacan, ¿qué es lo que realmente deseaba controlar Freud? Porque pareciera que intentara controlar su propia masculinidad y por eso sitúa a la mujer en un lugar tan alejado. ¿Realmente existen esas diferencias entre los hombres y las mujeres? Vayamos al tercer punto, que es cómo se configura el sujeto a partir de la propia colección. Desde que en el 16 escribiera Las vidas, Giorgio Vasari, estamos muy acostumbrados a establecer vida y obra, y es muy difícil analizar de otro modo que no sea en este sentido. Jean-François Seprillet, que es un historiador francés, nos dice: la biografía es concebida como un encadenamiento de hechos seleccionados. La vida de los individuos aparece como un magma de elementos y el retrato se forma a partir del material disociado. Aquí está el kit de la cuestión. La colección sería la obra biográfica y el material disociado serían las piezas de la propia colección. Soraya Sáenz de Santa María, el pasado mes de marzo, precisamente en un discurso que dio en la condecoración que le dio a Patricia Félix de Cisneros, decía, en este discurso de la Moncloa, decía: las obras transmiten identidad. Hombre, yo me pregunto si son las obras, pero en todo caso sí los hechos. Si tenemos en cuenta que la coleccionar precisamente es una declaración de intenciones, vemos claro cómo se conforma el propio sujeto a través de la propia apuesta del autorretrato, podríamos decir. La construcción biográfica queda claro en el caso de Helga de Alvear, que es la más pasional, que a última hora de su vida, o sea, muy recientemente, empieza a dejarse asesorar, precisamente, como ella dice, para limpiar su colección. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente quiere que sea lo más conforme y lo más completo posible su retrato para que perdure con la mayor dignidad posible. Patricia Félix de Cisneros y Peggy Guggenheim lo que hacen es lo contrario, es incluir precisamente en su obra aquellas cosas que no le gustan, se enjoya con aquellas gemas que no le gustan pero que creen que son beneficiosas y enriquecedoras. Peggy introduce la obra de Dalí, que cree que es importante pero que no le gusta, y Patricia Félix de Cisneros incluye la obra figurativa y exótica que no le gusta nada pero que también cree que es importante para su relato. Ahora bien, hemos visto los tres puntos. Si debiera yo de destacar alguna conclusión general grande, pienso que desde luego lo que estas tres mujeres aportan, con sus propias obras y con sus propias apuestas es precisamente un cambio de mirada. Estamos acostumbrados a mirar a un punto fijo, con un punto de fuga claro que nos viene dado desde el Renacimiento por las leyes de la perspectiva, y muchas veces nos olvidamos de los márgenes y nos olvidamos de la periferia. Precisamente estas mujeres yo creo que hablan de lo otro, nos hacen propuestas de aquellas cosas que seguramente no podrían ser puestas sobre el tapete si no fuera por propuestas arriesgadas. ¿Qué sería del expresionismo americano abstracto, precisamente sin Peggy Guggenheim? ¿O qué sería del arte latinoamericano, que de repente hoy en día se expone en el MoMA una vez al año mínimo una muestra de esta zona geográfica? A modo de conclusión, podríamos decir que el psicoanálisis necesita una revisión en algunos aspectos,
que este trabajo es solo el inicio de todo lo demás. Sería muy interesante ver qué piensa el análisis junguiano de todo esto, qué piensa la psicología, la psiquiatría clásica de todo esto, incluso la neurología. Ha quedado claro, por lo menos para mí, que la importancia del coleccionista es básica para conformar el relato de la contemporaneidad, y también que es básico para crear la identidad del sujeto a través del retrato. Ahora sí, para terminar rápidamente, ahora sí, de acuerdo con los presupuestos psicoanalíticos, pienso que la idea de tener que deconstruir para volver a construir siempre es buena y que siempre es bueno volver a mirar.